Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Estamos en nuestra temporada de Esperanza en medio del dolor. Es un tema que a veces no queremos tratar, quisiéramos evitarlo, que nunca nos llegue a la vida, pero tarde o temprano nos va a tocar. Y queremos estar preparadas bíblicamente para poder enfrentarlo y tener herramientas para que podamos salir adelante. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos una invitada que viene a contarnos su testimonio. La semana pasada tuvimos a doña Pilar, que es la encargada de este taller en la Iglesia Bíblica Bautista en Gravillas, pero hoy con ella tenemos también a doña Jessie, una señora que se acercó a la iglesia en este tiempo duro de su vida, cuando había perdido a un ser querido. Y hoy ella viene a contarnos su testimonio y cómo ha podido salir adelante después de esta experiencia. Entonces, quedamos con ellas dos de una vez. Ok, buenas noches. Antes de presentarles a la invitada del día de hoy, quiero compartir con ustedes un versículo que está en Isaías 41:10, que dice de la siguiente manera: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ese pequeño versículo hay 5 promesas de parte de Dios y la persona que tengo aquí a mi lado tomó esas promesas para sí y las hizo vivenciales en un momento muy difícil de su vida, que fue cuando estuvo en el proceso de duelo de su esposo. Entonces le damos la bienvenida a doña Jessie. ¿Cómo está doña Jessie? Muy bien, ¿usted? Bien, por dicha. Doña Jessie es miembro de nuestra iglesia, de la IBBG Gravillas, es servidora también y hace unos años compartió con nosotros en el taller Esperanza en medio del dolor, ¿verdad? Y aprendimos mucho, ¿verdad? Sí, bastante. De hecho, ahí fue donde yo por primera vez escuché el versículo de Isaías 41:10 y dije bueno, Dios me dijo, ese es el versículo suyo, esas son las palabras suyas. Y yo las agarré y hasta el día de hoy son palabras que las vivo cada día porque veo sus promesas cumplidas en mí y en todo lo que Él ha hecho en mí y en mi hijo. Cuéntenos un poquito qué pasó con su esposo. En el 2020, a finales, mi esposo tuvo un accidente de tránsito, quedando en cuidados intensivos 1 mes y después ya Dios decidió llevárselo. Fue un proceso muy duro porque yo no conocía a Dios, la verdad, como lo conozco ahora. Como dice el versículo de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que yo veo en Él todos los días en mi vida. Entonces decidí entregarle mi dolor. Decidí que si este dolor que yo estaba pasando era para acercarme a Él, que yo iba a vivir hasta que Él decida lo que Él va a hacer en mi vida. Entonces yo decidí entregarme a Él, al servicio, y gracias a eso hoy estoy en la iglesia. Él me llevó, usó las personas. El taller de duelo fue lo mejor. A través de él fue el primer taller donde pude comprender muchas cosas a través de la palabra de Dios. Entonces de ahí yo supe que Dios tenía promesas para mí, que yo no estaba sola y que mi dolor estaba ahí, pero que Él me iba a ayudar a pasarlo, a sostenerme y a fortalecerme. Y en esos primeros momentos de la muerte de su esposo, ¿usted se enojó con Dios, doña Jessie? Sí, totalmente. Ahí sí me acordé de Dios y me enojé. Y dije yo, ¿por qué usted no lo levanta? Usted le dio la vida a Lázaro. Hágalo con mi esposo, hágalo. Y todavía, antes de verlo por última vez, yo tenía la esperanza de que Dios lo fuera
resucitar otra vez, pero ya donde ya vi que no, me enojé y me entregué al dolor, a la tristeza y dije yo, bueno, hasta aquí llegué. Ujú. Y esos primeros días, bueno, usted queda con un chico, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Alonso? Alonso tenía 10 años. Ujú. Era un chico que iba a enfrentar la adolescencia, ¿verdad? Y momentos difíciles para uno como mamá. ¿Y cómo fueron esos primeros días sin su esposo? Muy duros, muy tristes. La verdad que no pensé salir de esto. Pensé que yo iba detrás de mi esposo, pero ahí es donde Dios me levantó, me recogió y hoy estoy aquí para la honra y gloria de Él. Y con su hijo, ¿cómo hacía para alentarlo? Si usted estaba triste también. Sí, la verdad los dos estábamos en depresión en el cuarto y un día me levanté y eran las 2 de la tarde y los dos ahí acostados y sin comer, ya totalmente desechados por la tristeza. Y donde yo lo vi a él, que no comíamos ni nada, Dios me hizo ver que tenía un hijo que sacar adelante también. Entonces empecé y me rescató, me llevó a la iglesia, lo llevé a él. Y él conoció a Dios que no lo conocía. ¿Y cómo fue que llegó a la iglesia? Yo iba a comprar un diario en un supermercado que queda por mi iglesia. Cuando yo pasé, algo me hizo ver la iglesia. Cuando ya regresé con el diario, yo no me acuerdo, pero yo me metí en el parqueo y era en tiempo de pandemia, entonces yo entré y pregunté que cómo hacía para venir a la iglesia, que yo había hecho las cosas mal y que quería buscar de Dios. Entonces una hermana de la iglesia me dijo, vea, no, hay que apuntarse en una aplicación, entonces deme los datos y eso fue un jueves y ya el domingo fui por primera vez a la iglesia. ¿Usted ya conocía al Señor? Pequeña, mi familia me llevaban a la iglesia, pero eso que uno va porque los papás lo llevan o los tíos. Entonces yo sí conocía de Dios, lo conocía, pero todavía no lo había aceptado. No había una relación. No había una relación como ahora. ¿Y qué fue lo que marcó un antes y un después en su proceso de duelo? Cuando mi esposo falleció, pensé que hasta ahí había llegado mi vida y cuando ya Dios me trajo a la iglesia y empecé con el taller de duelo y Él empezó a hablar a mi vida, entonces ya fue un cambio total, ya yo empecé a aferrarme a las palabras de Dios, le entregué mi dolor, le entregué mi aflicción de ese momento y Dios ha ido restaurando, ha ido fortaleciéndome y a mi hijo también ha sido un antes y un después, totalmente un cambio, como Dios ha restaurado nuestras vidas. Bueno, usted ahora antes de empezar me hablaba de Eclesiastés, que había un versículo que usted se negaba a leerlo. ¿Puede comentarme un poquitito de ese pasaje? Yo tenía una Biblia viejita de mi papá, nunca la había leído, la tenía ahí. Y yo veo la Biblia y yo hago a leerla. Y la primera vez que yo abro la Biblia, entonces Dios me manda a Eclesiastés, donde dice que todo tiene su tiempo. Y yo la cierro porque yo no tengo ganas. Vuelvo a abrirla y me vuelve a mandar a ese versículo. Y ahí empiezo a leer todo y donde decía que todo tiene el tiempo para morir. Yo quería ignorar esa parte, pero al mismo tiempo Dios me mandaba ahí a ese versículo. Y yo decía, todavía mi esposo no había fallecido. Y yo decía, no, yo sé que él va a volver. Y cuando termina diciendo que todo ya él lo había restaurado, que él hacía las cosas nuevas, yo creí en ese momento que mi esposo iba a volver. Y yo dije, ya Dios me dijo que iba a volver. Pero en realidad no era eso, era que él había aceptado al Señor y ya él decidió que sí se lo tenía que llevar. Sí, más bien ese versículo era para usted porque iba a restaurar su vida y la vida de su hijo, ¿verdad? A través de un proceso de dolor. ¿Qué otros versículos usted ha puesto en su mente y en su corazón que le han hecho fortalecerse en él? El de Job,
42:5, que dice, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y yo digo, no lo veo, lo siento, veo su protección, sus cuidados todos los días de que me levanto hasta que me acuesto, y yo digo, ese era el Dios que yo tenía que conocer y por el cual tuve que pasar por todo. ¿Le ha hecho falta algo, doña Jessie? Nada, Dios ha sido bueno, hasta en chineos, en cosas en cosas pequeñas que uno dice, Dios está en todo. Dios ha sido mi cuidador, he estado en peligro y he visto la mano de Dios cómo me ha cuidado y ha cuidado de mi hijo. ¿Y qué piensan sus familiares y sus vecinos cuando ven una actitud diferente en usted, después de verla triste, enojada, cabizbaja, y ahora le ven un gozo que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente? Los vecinos me ven que salgo con mi hijo para el colegio y muchos de ellos me han dicho, qué fuerte la veo, porque ellos me conocieron desde que me casé con mi esposo, ellos conocen la vida que llevamos siempre con mi esposo, entonces, qué fuerte la veo y qué bien veo a Aloncito, así se llama mi hijo. Entonces, ellos ven, yo no, es que yo decidí entregar mi vida al Señor y le entregué mi dolor, y vea, lo que usted ve en mí es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y mi hijo es un hombre feliz, a pesar de que no tiene a su papá, pero sabe que tenemos a Dios. ¿Qué ha encontrado Alonso en la iglesia también? ¿Y qué ha encontrado doña Jessie? Todo, una familia. Dios me dio me tenía ya preparado una familia grande, donde pude llorar, donde pude sentir abrazos, donde mi hijo tiene amigos, tiene personas que lo aconsejan, tiene personas que lo guían a través de la palabra de Dios, y ha sido totalmente, Dios ha dado a mi vida esa gran familia que no tenía y que era la que me iba a ayudar para guiarme a través de su palabra, porque la verdad que, como dice el lema, somos iglesia y somos familia. Totalmente lo he sentido en mi vida desde el día 1 que llegué, en brazos y en personas que realmente me muestran su amor, el amor que Dios pone en ellos. Sí. Bueno, doña Jessie es servidora de un montón de áreas de la iglesia, ¿verdad? No solamente de una, sino de varias, y nosotros demostramos la bondad y el amor de Dios a través de nuestro servicio hacia otros, y lo que me llama más la atención es que en uno de las áreas que usted sirve es en Fortalecidas, que es un grupo de mujeres que son viudas. ¿Qué rescata usted de esa experiencia sirviendo a otros que también están pasando o pasaron un proceso de dolor igual al suyo? Sí, ha sido una bendición también. Es el ministerio que uno no quiere que crezca, la verdad, porque sabemos que la que llega ahí llega destrozada, pero gracias a Dios, porque la que llega sabe que tiene brazos donde llorar y una palabra y un Dios que la va a restaurar y la va a fortalecer, y a través de mi testimonio y de decirle, Dios, como me ayudó a mí, le va a ayudar a usted. Y ha sido una bendición porque he podido ver el cambio en nuevas que han llegado, que han perdido a sus espositos también, y Dios puso ese ministerio para ellas y para mí. Entonces, esperemos no crezca, pero si crece, sabemos que ahí está la palabra de Dios y que entre todas vamos a fortalecernos en ella. Dios se manifiesta en la vida de nosotros como un padre, pero también lo puede hacer como un esposo, ¿verdad? ¿Usted ha visto a Dios así, de esa manera? Como un esposo fiel, protector, que la cuida. Totalmente, sí. Él pasa a ocupar ese espacio, y es un esposo que ya no vamos a quedar viudas, ¿verdad? Porque es un esposo eterno. Entonces, y sus cuidados, es un esposo que no duerme, está a las 24 horas con nosotras y con nuestros hijos, y conociendo aún desde antes que nosotras las necesidades, y él ya las prepara para nosotros. Sí, me recuerdo los primeros días que hicimos el taller del duelo, fue en pandemia y fue muy difícil porque
no nos conocíamos. En realidad nos veíamos a través de una pantalla y unas servidoras de la iglesia y las personas que decidieron aceptar el reto de llevarlo venían conmovidas, desoladas, tristes, y al principio eran muchos llantos, ¿verdad, doña Jessie? Y ver que después ese dolor fue sostenido, ¿verdad?, por el Señor y cambió ese lamento en alegría, ¿verdad?, y en un gozo eterno fue algo muy bonito. Y ver que otras personas, al igual que doña Jessie, están sirviendo, pues es, bueno, de completo gozo. Yo quiero terminar con el Salmo 23, del 1 al 5, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué lindo es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y Él se convierte en nuestro pastor, porque nos apropiamos de esas promesas. Ahí con el testimonio de Jessie nos damos cuenta de que nada nos va a faltar, que Él nos va a dar el descanso, aun cuando las noches se hagan duras, ¿verdad? Y largas, que nos va a dar el vigor y la fuerza que necesitamos para salir adelante. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque Él está con nosotros y Él nos va a infundir aliento siempre. ¿Qué siente usted cuando escucha esas palabras, doña Jessie? Lo siento real en mi vida y Él es fiel y verdadero, y de verdad Él cumple sus promesas. Hasta hoy puedo verlas y sé que las seguiré viendo mientras me mantenga en obediencia con Él y no apartarlo de mi vida. Bueno, yo le agradezco mucho su testimonio, doña Jessie, que haya abierto su corazón. Sé que no es fácil todavía, que aún hay lágrimas de por medio, ¿verdad? Pero es tan importante que haya abierto su corazón para que otras personas sepan que con Dios se puede salir adelante, ¿verdad? Y que si lo pierdo todo, si estoy con Él, todo lo tengo a la vez, ¿verdad? Todo lo tengo. Entonces, le agradezco mucho y muchas bendiciones para usted y para su hijo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doña Pilar, doña Jessie. De verdad que qué impresionante poder conocer esta historia y saber que no es una historia nada más, es una vida que ha sido vivida y que Dios ha permitido que pasen estas cosas. Pero así como doña Jessie nos contaba cómo Dios ha sido bueno, cómo se ha manifestado en su vida, cómo la ha ayudado, cómo la ha sostenido, pues sabemos que será igual para todas aquellas personas que estén en un momento así y necesitando del abrazo del Señor. Recuerden que este programa, igual que el programa pasado de Esperanza en Medio del Dolor, está en Avance Radio. Usted puede repasarlo si necesita conseguir ahí algún consejito. Ahí está en Avance Radio, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast. No se lo pierda. Y nos queda todavía un programa más sobre este tema. Entonces queremos aprender un poquito más de cómo tratarlo. No se lo pierda y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.